Leímos en el estudio anterior que hay una actitud básica en el corazón del hombre que define por completo dos rumbos completamente diferentes, ¿sí? O hacia la perdición o hacia el conocimiento de Dios. Vimos que esta actitud, sin hielo, vimos que esta actitud es enseñada en la Escritura de muchas formas. Si tu ojo es maligno, si hay pureza. Y, por ejemplo, esta versión Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Todas las cosas son puras para los puros. Habla de tener una actitud que nos permite ver la vida y las situaciones de tal manera que todo lo que Dios nos hace vivir lo vemos como algo bueno que nos lleva a crecer espiritualmente. Pero cuando no hay una actitud de pureza, la vida y los eventos, especialmente los dolorosos, nos traumatizan, nos marcan negativamente, dañando nuestra vida. Ahora, el asunto es que no depende de lo que pasa a nuestro alrededor, ¿sí? La clase de vida que vivamos, sino de si hay pureza o hay corrupción en nuestro corazón, lo cual nos lleva a entender o no entender, ¿sí?, las cosas que Dios está haciendo a favor de nosotros. Ahora, los puros, y por otro lado dice incrédulos y corrompidos. Solo que alguien se puede preguntar, ¿y dónde están los puros? ¿De dónde salen los puros? Y la pregunta puede sonar extraña para algunos que creen que en el mundo hay gente buena, porque hay gente en el mundo que se cree buena y que hay gente buena en el mundo. Tanto que uno escucha frases como, los buenos somos más, ¿sí? No dejemos que los malos tomen el control, y cosas por el estilo. O sea, hay la creencia de que hay gente buena en la tierra. Sin embargo, eso no es lo que dice Dios. Por ejemplo, Jesús cuando habló con el joven rico, ¿sí?, que conocemos como el joven rico, Jesús le dijo, el joven rico se acercó y le dijo, maestro bueno. Jesús le contestó, Lucas 18:19. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Casi como diciendo, ¿usted sí está pensando lo que está diciendo? ¿Por qué me llamas bueno? Y luego le dice, ninguno hay bueno sino solo Dios. Dos cosas muy importantes en este texto. Jesús dijo, no hay ni uno solo bueno en toda la tierra. Y si no hay ni uno solo bueno, ¿de dónde salen los puros? No hay ninguno puro. Y por otro lado, cuando dice, sino solo Dios, ¿por qué me llamas bueno?, le está diciendo, usted me está mirando a mí como me ve mucha gente en la humanidad, como un buen hombre, como un profeta, ¿sí?, como un sacerdote, como una buena persona, o usted me está mirando a mí como el Hijo de Dios, Dios mismo. Porque el problema de muchos en la humanidad es eso. Y Jesús, no, Jesús fue un buen hombre, sí, fue chévere, lástima que lo mataron, pero no, la pregunta tiene que ver es con eso. ¿Usted realmente me está viendo a mí como Dios? Porque Dios es el único bueno. Ahora, no es la única vez donde Jesús dice que los hombres todos estamos graves. Cuando habló de la oración, por ejemplo, Jesús dijo, Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos, o sea que las personas a las que él estaba enseñando acerca de la oración, que se habían acercado a Jesús, que eran los buenos entre comillas, les va diciendo de frente, si ustedes siendo malos, o sea, ni siquiera les preguntó, ¿ustedes son malos o son buenos? Jesús de una vez dijo, si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que es el único bueno, sí, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Y obviamente no fue cuando vino Jesús que comenzó a decir que los hombres eran malos, sino que desde la antigüedad, en los salmos, en el Salmo, creo que 23, Salmo 53, ¿sí? Dios ya decía que buscando entre los hombres no había ni uno solo bueno. Luego el apóstol Pablo toma el Salmo y escribe en Romanos 3, dice, 3:10, como está escrito, refiriéndose al Salmo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios,
todos se desviaron a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera un bueno en la tierra, nunca ha habido un solo bueno en la tierra. Y entonces la pregunta es, ¿y entonces de dónde salen los puros? ¿De dónde salen aquellos que pueden ver la vida con los ojos de Dios, ¿sí? Y pueden asimilar todas las situaciones como bendición? Ahora, no solo no hay ninguno bueno, sino que la Escritura nos enseña que no creer en Dios es el principio de la corrupción. Fíjense que decían los corruptos e incrédulos, o sea, es algo unido. Usted puede encontrar una persona que humanamente el mundo califique como muy buena. Si es incrédulo, a los ojos de Dios es una persona corrupta de mente, no piensa bien, corrupta de entendimiento, corrupta de corazón. Dice el Salmo 53, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y qué viene como consecuencia? Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Es la historia del papá que a punta de garrote mantiene a su hijo obediente y cuando el papá se va de vacaciones, el chino, pues no está el papá. Sí, yo me acuerdo, a mí me dejan solo en la casa y eso era terrible. Una fiesta continuada como de 7 días sin parar. Sí, terrible, pero cuando estaban mis papás en la casa, pues funcionaba. Y es la actitud del corazón necio del hombre. El hombre niega a Dios, sí, niega lo que Dios enseña y eso le da libertad para no sentirse juzgado, para no tener ningún temor y hacer con su vida lo que le venga en gana. Ahora, siendo esto así, ¿cuál es la respuesta? No hay ni uno solo puro sobre la tierra, porque todos, absolutamente todos nosotros, ¿sí? Comenzamos queriendo hacer nuestra voluntad y hemos vivido durante mucho tiempo haciendo nuestra voluntad menospreciando a Dios. ¿Cuál es la solución a esto? Comenzar de nuevo, comenzar de cero. Tal vez les parezca extraño, pero todo lo que usted hizo antes de recibir a Cristo vale nada, nada y menos que nada. Dice el profeta, todas nuestras justicias a los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. Y los trapos de inmundicia eran esos trapos podridos que se ponían los leprosos para que no se cayeran los pedazos de carne. Para el pueblo judío un leproso era una abominación, los echaban de la ciudad a vivir en cuevas, en sitios aparte. Y lo que la palabra de Dios dice eso, el hombre más bueno a los ojos de los hombres es una porquería a los ojos de Dios, porque no hay ni uno solo que crea en Dios y quiera vivir de acuerdo a su voluntad. ¿La respuesta cuál es? Ya lo dije, comenzar de cero. Y de eso es lo que le habla Jesús a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. No le dijo Nicodemo, te faltan 2 cositas aquí, corrige esta otra y quedamos más o menos. ¿Sí? No, le dijo, tienes que arrancar de cero. ¿Sí? Tienes que nacer de nuevo. Y eso es lo que el nuevo pacto nos ofrece. Cuando creemos en Jesucristo y nacemos de nuevo, entonces tenemos la oportunidad de tener esa actitud de pureza, que tiene que ver con ¿qué? Con cambiar la manera de pensar para poder entender por qué me pasan las cosas, cuál es el propósito de esas cosas que me pasan, para poder cambiando esta manera de pensar y entender los mandamientos de Dios, por qué es bueno obedecerlos. Y obviamente al tener este entendimiento y confiar en esa revelación, ya uno puede vivir haciendo la voluntad de Dios y va a poder disfrutar de toda la bendición que Dios tiene preparado para uno. En el caso de los incrédulos corruptos de entendimiento, no logra, dice el Salmo, hay un Salmo que dice que cuando vienen las bendiciones, él no las entiende. Y cuando vienen cosas que no convienen, las ve como bendiciones. Y agarra por ese camino y obviamente termina corrompiéndose cada vez más hasta que termina prácticamente en el infierno. El punto es, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace usted cuando ve que alguien a quien usted ama está tomando un camino que usted tiene la absoluta certeza que lo va a destruir? ¿Qué hace usted? ¿Sí? Pues si el amor es genuino, uno hace algo para detener ese camino que lo lleva a la destrucción. Y eso es exactamente lo que hace nuestro Dios santo, poderoso y misericordioso. Cuando ve que nosotros los hombres vamos por nuestro propio camino, Él se pone en el medio y comienza a tratar de pararnos ese caminar.
¿sí? Pararnos ese caminar. Lo vimos la semana pasada, Isaías 50:11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Este fuego que encendemos y estas antorchas que encendemos, ¿sí? Es lo opuesto a la luz que viene de Dios. Y la luz vino al mundo y los hombres con sus antorchas para otro lado. Entonces, ese es el problema. ¿Y qué dice Dios? Si usted enciende su propio fuego, si usted tiene su propia visión de la vida, de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que debe hacer, ¿qué va a pasar? Dice, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Y esta frase puede sonar terrible cuando uno no entiende el amor de Dios, cuando tiene el concepto del bien y del mal enredado. Porque lo que Dios está diciendo, yo me voy a encargar de que a usted le vaya mal. Yo me voy a encargar de que usted sufra toda su vida hasta que se muera. ¿Sí? O sufre toda su vida hasta que se muera, o se detiene en el camino que lleva y comienza a buscar el camino que Dios planeó para usted. Obviamente esto puede sonar muy duro, insisto, para el que no confía en Dios, para el que en su soberbia y su orgullo cree que su plan es mejor que el de Dios, que no puede entender que lo que Dios quiere hacer es que cambie de un camino de muerte a un camino de vida, de un camino de perdición a un camino de salvación. Ahora, podemos corroborar este accionar de Dios fuerte, ¿sí? Para buscar que el hombre se encamine en la voluntad de Dios al ver la historia del pueblo de Israel. Privilegiados en recibir la palabra de Dios, pero ese privilegio no aprovechado ha traído para ellos muchísimo sufrimiento. Antes de leerle lo que pasó con ellos, déjeme hacer un par de aclaraciones. Primero, lo que vamos a leer pasó bajo el viejo pacto. En el viejo pacto las bendiciones eran predominantemente materiales. Había una bendición espiritual que algunos captaron, pero lo que la gente tenía claro y lo que dicen las promesas del viejo pacto es: si usted se porta bien con Dios, Dios bendecirá la tierra, habrá abundancia, lluvias, sementeras, frutos, protección contra sus enemigos, sacaré las enfermedades. O sea, si usted se porta bien conmigo, lo voy a rodear de circunstancias que lo harán a usted feliz. Tendrá hijos como conejos, mejor dicho, y esa era la bendición que ellos esperaban, producto de obedecer a Dios. ¿Ya? En el nuevo pacto, que es lo que nosotros vivimos, esa no es la promesa. La promesa en el nuevo pacto tiene que ver con el corazón. Tengo un corazón corrompido que no me deja disfrutar de la vida. Si yo comienzo a hacerle caso a Dios, Dios sana mi corazón y yo podré disfrutar de una vida espectacular. Y ojo con esto, independiente de las circunstancias. O sea, en el viejo pacto la felicidad dependía básicamente de lo que tenían y hacían. En el nuevo pacto la felicidad depende de que Cristo esté en mi corazón y yo le crea y sea sanado. Ahora, es muy diferente ser feliz, ¿sí?, por lo que hay en mi corazón, a ser feliz por lo que hay en mi bolsillo. Lo que hay en mi bolsillo, cualquier momento puede desaparecer, pero Cristo jamás me abandonará. Teniendo claro esto, lo que Dios le prometió bajo el viejo pacto, si seguían su propio camino, la Escritura nos cuenta lo que Dios les dijo si no seguían, ¿sí?, el camino de Dios. Dice así Levítico 26:14. Dice: pero si no me oyeres, ni hicieres todos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Ojo, sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. O sea, si hacían caso, el paraíso. Pero si no, dice terror, tormento para el alma, conflictos, escasez de comida porque producían y otros se lo robaban. ¿Cómo se siente uno cuando le roban lo que uno dice? Yo trabajé y me robaron. Sí, la piedra que da es mucho, ¿no? Pues sucedía con ellos. Violencia, esclavitud.
Y dice que llegarían a estar tan asustados que vivirían preocupados todo el tiempo, ojo, preocupados todo el tiempo por su sustento, y que terminarían huyendo sin que nadie los persiga, que es parecido a preocuparse por lo que va a pasar pasado mañana. O sea, no ha pasado, pues usted ya está preocupado. ¿Sí? O sea, era la condición, ¿sí?, que ellos iban a experimentar si no hacían caso a Dios. Examen para nosotros. Podemos ver en estas circunstancias tan difíciles terror, tormento para el alma, enemigos que los subyugan, que los roban. Podemos ver en esta acción de Dios el amor de Dios. Hay suficiente pureza de pensamiento para decir, vivieron terrible, pero era Dios amándolos. O nos pasa como el niño pequeñito que la madre le quita algo porque sabe que lo va a dañar, y el niño que no entiende qué es lo que hace, se resiente contra la mamá. Son las dos posiciones que podemos tomar, ¿sí? Ver severas disciplinas y decir, pero Dios sabe lo que está haciendo y está buscando bendecir a esta persona. O ver algo terrible y decir, no, ¿qué le pasó a Dios? ¿Sí? O sea, pobre gente, ¿qué habrá hecho? ¿Sí? Para que Dios lo trate de esta manera. La idea es que haya en nosotros una actitud de pureza lo suficiente para poder ver en estas acciones el amor de Dios. Ahora, continúa la historia. Dice Levítico 26:18, y si aún con estas cosas, con el terror y con todo esto, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Este versículo siempre me ha impresionado. La soberbia coronada de orgullo. Una persona soberbia es una persona que como que dice, es que solo por esta cosa y fuera de eso está orgulloso de su soberbia. O sea, es una vaina horrible. Dice, y haré vuestro cielo como hierro, nada de agua, y vuestra tierra como bronce, no produce nada. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. O sea, si vivir toda esa calamidad no lo llevaba a recapacitar y a dejar sus propios caminos, Dios seguía con el tratamiento. Antes cosechaban y le robaban. La gente dice, no, es que yo soy un genio, pero es que no me ayudan, o es que yo hago tal cosa, pero me quitan. Aquí dice Dios que para quebrantar su orgullo y su soberbia, le dice, es que ni siquiera van a poder producir. No los van a robar porque no va a dar nada a la tierra. Sí, si usted creía que era un tenaz para sostenerse, ni eso va a poder. O sea que Dios va apretando más, ¿sí? Para que ellos aterricen a que realmente están en las manos de Dios y solo van a recibir lo poco o lo mucho que Dios quiera que ellos reciban. Continúa. 26-21. Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. O sea que si además de que ya ni producían nada, dice fieras que les quitaran, plagas, sí, que los mataran a sus hijos, al ganado. Y la idea es que ellos viendo que el pueblo está siendo diezmado, que en lugar de crecer, que era su gran anhelo, van de para abajo, pues dijeran, oiga, está muy grave no hacerle caso a Dios, ¿sí? Pero aún viendo estas cosas, viendo cómo eran diezmados, no se arrepentían. Mire, cuando uno lee estas historias, uno dice, con razón, Dios habla de la dureza del pueblo de Israel. Es un pueblo tremendamente duro y incrédulo. Tan duro que Jesús caminó por sus calles, hizo milagros, miles de milagros todo el tiempo, y en lugar de reconocer la mano de Dios, dijeron, es el poder del demonio con el que hace este hombre los milagros. Y sus palabras no son de Dios, es pura mentira, solo porque tocaba su pecado, su idolatría. O sea, una dureza tenaz, y por eso vemos esta historia de este pueblo. Sigue, versículo 23. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, fíjense que todo es corrección.
sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré 7 veces más por vuestros pecados. La palabra 7 implica algo completo, o sea, es como que Dios dice, haré lo necesario para, ¿ya? Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y buscaréis refugio en vuestras ciudades, y yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis. Espada, salían huyendo a las ciudades, Dios mandaba pestes, en las ciudades se comenzaban a morir. Cuando habla de que 10 mujeres comerán y partirán por peso, es que cogían el pan y lo pesaban así por pedacitos porque no había más y el que recibía su pedacito se quedaba con hambre. Y sigue, versículo 27, y si aún con esto no me oyeres, sino que procederes conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira. O sea, ya llegó el punto donde Dios dice, es que mejor dicho, ya me sacaron la piedra. ¿Sí? Ya me sacaron la piedra, hasta ahí está hablando, pero aquí ya está diciendo, yo procederé contra vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y esto es terrible. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. ¿Recuerdan qué es eso? Los sobrevivientes de los Andes que se quedaron allá, que les tocó comer nalga, pierna de los muertos para poder sobrevivir, y que esa historia fue una historia pues pavorosa. Pues producto de el sitio a Jerusalén, la gente se estaba muriendo de hambre. Y para no morirse de hambre, niño que se moría, bebé que cocinaban y que se comían. Y aún aparecen peleas donde una dice, ayer nos comimos mi bebé, ya se murió el tuyo, tú no lo quieres cocinar. Y había peleas porque o sea, terrible. Y uno dice que un pueblo para sobrevivir tenga que comerse los hijos. Uno dice, eso es algo terrible y espantoso, ¿sí? Y yo vuelvo y pregunto, ¿podemos ver el amor de Dios en esa situación tan difícil? ¿Hay un pensamiento de pureza? ¿Comprendemos la gravedad de abandonar a Dios, que el castigo es apenas proporcional? Y no es el castigo es el infierno, es una disciplina para mostrarle al hombre, por tus caminos no va a funcionar. Tú insistes en tu caminar y no va a funcionar. Terrible. Dice 30, derribaré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. ¿Qué es lo que dice? Derribaré los altares. ¿Cuáles altares? ¿Cuáles altares? No eran el de Dios. ¿Qué pasaba? Que entre más empeorada la situación, más buscaban sus mamarrachos. No vemos aquí presidentes de Colombia, Venezuela buscando los brujos para las reuniones y los chamanes. Y hay mucha gente que hace eso, en medio de las situaciones complicadas comienza a buscar, en lugar de decir, oiga, estoy mal con Dios, no le estoy creyendo, va y busca un brujo, alguna cosa. Eso estaban haciendo ellos. Cuenta la escritura que en el mismo templo de Dios, un profeta entró, dice que había ahí los dibujos de los demonios y de los mamarrachos en el mismo templo de Dios construido para allá. O sea, es la corrupción de todo lo bueno y buscando prácticamente la ayuda del demonio para salir adelante. Pero Dios dice, no, derribaré todo eso y ustedes quedarán muertos sobre sus mamarrachos que estaban allí. Dice, haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Aquí es donde les anuncia, los voy a esparramar por toda la tierra. Y si usted revisa la historia, todo esto se ha cumplido. ¿Sí? Ha sido espantoso todo lo que el pueblo de Israel ha vivido. No ha habido pueblo sobre la tierra que haya sido disciplinado por Dios de esa manera, porque tampoco ha habido pueblo sobre la tierra que haya recibido lo que ellos recibieron.
Abraham, los profetas, Moisés, Ezequiel, Jeremías, todos hombres de Dios a los cuales ellos terminaban asesinando para no escuchar, ¿sí?, la palabra de Dios. La Escritura dice que al que mucho se le da, mucho se le exige. Entonces eso es lo que realmente ellos han vivido. Y la historia continuó, ¿sí?, la historia moderna, si averiguamos lo que ha pasado con los judíos y los nazis. Yo estuve en el Museo del Holocausto. Hay un museo que se llama el Museo del Holocausto en Israel, donde aparecen todas las fotos y las cosas de lo que los nazis hacían con los judíos. Y la verdad, uno se pasma lo que dice ahí. Uno ve esa vaina y dice, terrible, ver 100 personas, puros huesos, los dejaban aguantando hambre a ver qué tanto hacían para irlos a matar. Entonces ponían a un grupo de judíos a sacarle todas las muelas de oro y todas las cosas, le cortaban el pelo, las uñas, todo, y luego los metían a los hornos donde los asfixiaban, y luego los mismos judíos tenían que sacar los cadáveres. 6 millones de judíos fueron exterminados. O sea, cuando uno lee, hay libros, Treblinka, de campos de concentración, son cosas terribles, terribles, terribles las que vivieron. Y lo tremendo es el amor de Dios buscando corregir a un pueblo obstinado en caminar por sus propios caminos. Eso es lo tremendo, es el amor de Dios buscando corregir a un pueblo. No lo han entendido, no lo han entendido. Dios seguirá su tratamiento con ellos en la gran tribulación, donde vivirán cosas espantosísimas. Pero ¿qué va a pasar en la gran tribulación? El pasaje continúa y un poco más adelante dice, versículo 44. Y aún con todo esto, aquí se refiere Dios a todo el pecado de ellos, y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo, Jehová. O sea, ¿qué es lo que dice Dios? A pesar de todo eso, no los suelto. Sigo siendo su Dios. Los voy a sacar. Y esa es la promesa que existe de algo que se llama el remanente de Israel. O sea, que muchos judíos han sido exterminados a lo largo de la historia, pero Dios dice, de todos modos habrá un grupito, un grupo que será salvado, que será aquel grupo que en la gran tribulación, cuando el anticristo los traicione, se convertirán a Jesús, ¿sí? Comenzarán a hacer su ministerio, pero Dios no los soltará. O sea, mostrando que su propósito es, los quiero salvar, ¿sí? Los quiero salvar. Ahora, examen, ¿podemos ver en eso el amor de Dios? De golpe uno dice, sí, claro, ellos andaban torcidos y Dios les daba garrote para enderezarlos. Ok, es cierto. Y cuando nos pasa a nosotros, cuando nosotros nos pasan las cosas duras y difíciles, ¿podemos ver el amor de Dios? O nosotros sí decimos, no, es que Dios sí se descuidó conmigo. Mire, yo alguna vez fui invitado a un congreso de la higuera para honrar a los judíos. Y era un grupo de cristianos que querían echarle flores a los judíos y desafortunadamente me invitaron a mí. Digo desafortunadamente porque aunque las charlas quedaban era echándole flores a los judíos, yo le dije, discúlpeme, están equivocados. Tenían una ceremonia en Cartagena para pedir perdón de rodillas los cristianos a los judíos que habían sido torturados allá por la Inquisición. Sí, y cuando yo vi todo eso le dije, discúlpeme, están completamente equivocados. Todo lo que el pueblo judío ha recibido es producto de su pecado y su rebeldía. ¿Sí? Es el trato de Dios buscando rescatarlos. Entonces lo que yo les dije en pocas palabras es que los judíos eran re malos y re incrédulos, y un compañero que fue el que me invitó, que tenía que dar un sermón allá, cambió el sermón y les pegó una vaciada a los judíos que había. Había 5 familias importantísimas, millonarias de judíos. Uno de ellos dirigía 100 iglesias cristianas en Estados Unidos. Y él le dijo, ustedes, los judíos, les pasa como decimos en el paisa, como decimos en Medellín, cuando está la boñiga de la vaca, no la levante porque sale todo el olor, y ustedes no hacen sino quejarse como viejas lloronas. Y les pegó una vaciada a los judíos, y eso, mejor dicho, casi se acaba el congreso, los judíos furiosos. ¿Y quién era el culpable? Allá me fueron a buscar. Y usted tal cosa, la Biblia enseña que ha sido el trato de Dios a un pueblo rebelde.
Cuando usted coge a un perro y le da con un palo, el perro muerde el palo. Y entonces, ¿cuál es el cuento de los judíos? No, es que la gente es muy mala. No, es que somos de malas. Lo más medio espiritual que dicen es que el diablo cochino envenena a la gente contra nosotros. Y yo les digo, no. La gente, el diablo y todas las demás son las herramientas que Dios está usando, pero es Dios quien está disciplinándote por tu pecado para que te arrepientas. Y eso fue para ellos como plof. Sí, el asunto bastante complicado. Dice que como 4 familias se acercaron donde el predicador y le dijeron, ¿sabe qué? Tienes razón, muy, muy, muy duro. Y uno de los más importantes no quería hacerlo. Él decía, pero mire, los números en la muñeca tatuados del campo de concentración de él y su esposa. Entonces decían, no, o sea, es la infamia de los hombres. No, no es la infamia de los hombres. Así parece, así quiere el diablo que lo veamos. No es la maldad de otros contra ustedes, es Dios organizando las cosas para tocar nuestro corazón, para que entendamos que nuestro camino no es bueno, sino que lo bueno es el camino que Dios ha trazado para nosotros. Y así como Dios dice del pueblo de Israel, no los dejaré, me acordaré, yo soy su Dios, de nosotros dice la palabra, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Dios no nos va a soltar. Hasta el último día de nuestra vida, Dios nos va a tratar. ¿Para qué? Para que dejemos de hacer las cosas a nuestra manera y hagamos las cosas a la manera de Dios. Tal vez la pregunta de algunos sea, ¿y cómo hago para conocer la voluntad de Dios? Bueno, ese es otro estudio. Pero el punto clave es ese, ¿sí? Dios no quiere que vivamos a nuestra manera. ¿Será que Dios no quiere que trabaje? No, sí, seguramente Dios quiere que trabaje, pero ¿trabajas como Dios dice que debes trabajar? ¿Será que Dios quiere que no esté casado? No, pues seguramente sí, pero ¿estás en tu matrimonio haciendo las cosas como Dios dice o a tu manera trayendo destrucción para tu vida? Ahora, ¿cómo comenzó la historia? Pues la historia comenzó con Adán y Eva, o tal vez aún antes, y por culpa del pecado del hombre, después de Adán y Eva, todos los que llegamos a la tierra llegamos como criaturas de Dios. Somos creación de Dios. A veces nos han enseñado en otras religiones que todos somos hijos de Dios porque fuimos creados por Dios. Entonces las vacas y los perros también son hijos de Dios, porque todos fueron creados. No. Todos somos criaturas de Dios. Nacemos separados de Dios y con el deseo de ¿qué? De hacer nuestra voluntad. Venimos al mundo a hacer eso, ¿sí? A hacer nuestra voluntad. Sin embargo, cuando venimos al mundo, la Biblia describe que venimos como simples. Todo niño que nace, toda niña que nace, viene siendo una criatura de Dios simple. Simple quiere decir ignorante y sin entendimiento. O sea, no conoce nada, no entiende nada. ¿Sí? Es en los primeros meses, en los primeros días y los primeros años que el niño comienza a entender que lloro y entonces me atienden. Dice que mi nieto, es que ya estoy viejo y no lo quiero ver, parece. Mi nieto ya no llora, grita. Sí, él de una arranca a gritar, parece que salió inteligente porque dice que gritando de una vez lo atienden rápido. Y es el camino de ¿sí? Hacer que todo funcione de tal manera que yo pueda hacer mi voluntad. Pero ¿cuál es el problema? Que llegamos completamente ignorantes y sin entender cómo es que funcionan las cosas. Esta condición de ignorancia y de falta de entendimiento es la que hace que como en un terreno virgen, cualquier cosa que se siembre, pues produzca. Y es por eso que dice la Escritura, Proverbios 14:15, el simple todo lo cree. Como él no sabe nada, lo que le van diciendo, eso va creyendo. Sí, a veces yo cuando hablo con la gente y me salen, no, es que tal cosa y tal cosa, yo le digo, ¿y de dónde sacaste esto? No, pues me dijeron. Vaya usted a saber quién le dijo. Anoche hablaba con alguien que es periodista y me decía, hay una guerra brutal entre los medios, las redes y todo eso y la prensa formal.
y cada uno dice, yo estoy diciendo la verdad, no se dejen desinformar de los otros. Eso dice la prensa de los tuiteros y toda esta gente, y eso dicen los tuiteros y los de Facebook de la prensa. ¿Sí? Porque el punto es, todos vivimos por fe. ¿Cuál tiene la verdad? ¿Sí? Y entonces el simple, ¿qué es lo que hace? Él cree todo lo que le vayan diciendo. ¿Cuál es la idea? Que un bebé simple, como todos los bebés, llega a un hogar donde unos padres que conocen de Dios lo van sacando de su simpleza y le van dando entendimiento para que viva para Dios. El problema es que a veces muchos bebés simples llegan donde padres que son simples y entonces no aprenden nada. Pero ¿cuántos de nosotros cuando nacimos teníamos padres conocedores de Dios, de su palabra? ¿Cuántos? ¿Ninguno hay aquí? Bueno, pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque aunque nuestros padres no cumplieron con su función, la Escritura dice, Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Listo, los padres no cumplieron, Dios se encargó y aquí estamos a sus pies. En el caso de mis hijos y los hijos de algunos de ustedes que nacieron cuando ya son cristianos, el proceso es diferente, tienen mucho tiempo, se pueden ahorrar, sino caminando por donde nosotros caminamos y llegar mucho más lejos de lo que nosotros hemos llegado. Pero el punto es, listo, aquí estamos, hemos nacido de nuevo, hemos comenzado a recibir la información que nos da una pureza de pensamiento para entender las cosas como deben ser entendidas y para hacer lo correcto. Sin embargo, la pregunta es, ¿y en todas nuestras áreas hemos aprendido lo que era necesario aprender? Y la respuesta seguramente será, no en todo hemos progresado. En ciertas áreas de nuestra vida o ciertos pensamientos o en ciertas actitudes todavía puede haber mucha simpleza, que es ignorancia de lo que Dios dice y cómo se hace, tapada del conocimiento de lo que el mundo dice, porque es que es la ignorancia tapada de la falsamente llamada ciencia, dice la Escritura. Entonces la gente cree que sabe mucho, pero eso sí es desinformación. Sabe mucho todo en contra de lo que Dios dice, entonces su conocimiento no es sino una severa ignorancia respecto de las cosas de Dios. Hagamos una evaluación a ver cómo estamos, qué tan simples somos o no. Podemos revisar aquel primer versículo, Proverbios 14:15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Como ser simple es ser ignorante y falto de entendimiento, esto hace que el simple crea cualquier cosa. Y normalmente el simple comienza a tener deseos y comienza a querer cumplir con sus deseos, pero por su simpleza no quiere pagar el precio, no quiere entender, o sea, como bobito. Sí, como el bebé que le entregan la capa de Superman y ya es capaz de tirarse del tercer piso porque le entregaron la capa de Superman. Y ya ha sucedido, más de una vez. Me acordé de que una vez se sube Clarkus Clay, sí, Mohamed Ali, sí, se sube a un avión y la señorita le dice, por favor, abróchese el cinturón. Entonces le dice, usted no sabe que yo soy Superman, no necesito abrocharme el cinturón. Le dice Mohamed Ali. Y la azafata le dice, Superman no necesita avión, abróchese. El simple todo lo cree. El simple es aquel que va por la calle y ve un mendiguito, un viejito ahí, pobre, zarapastroso, vendiendo ajitos rezados para hacerse millonario. Uy, no, llevemos hartos de estos ajos. El que los vende es un pobre hombre, sí, pobre, pero el simple es capaz de creer que si compra ese ajito, pues él eso lo va a hacer millonario, ¿sí? El simple es aquel que cree que recitando palabras positivas su vida va a mejorar, ¿sí? Y como entra a iglesias torcidas donde le dicen que haciendo cualquier cosa Dios lo va a bendecir, el simple cree todas esas cosas. Él cree que es nomás, como decían por ahí, soplar y hacer botellas. Y va creyendo en la riqueza automática, instantánea y cosas por el estilo,
¿Por qué? Porque el simple no tiene entendimiento y no quiere pagar el precio y no entiende que en cada cosa que necesitamos para dárnosla, Dios aprovecha para dar puntadas y darnos entendimiento. El simple no entiende eso, cree que la idea es vivir la vida y no entiende que cada cosa que nos sucede es programada por Dios para que aprendamos. Él no entiende eso. Entonces, de la noche a la mañana, Proverbios 28-22 dice: se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. ¿Cuánta simpleza habrá en un hombre que trabaja y trabaja y trabaja para acumular, acumular, acumular? Yo tuve una tía medio lejana que era muy avara y alguna vez fui a pagar intereses de una plata que le había prestado a mi papá y vivía en Bogotá en una posilga. Y estábamos hablando de millones y millones que le había prestado a mi padre. ¿Sí? ¿Cuánta simpleza hay en la cabeza de una persona de estas para tener tanto dinero y vivir miserablemente? Y luego morirse y encontrar millones de millones en el colchón con una vida miserable. ¿Cuánta simpleza hay? ¿Cuánta falta de entendimiento? Y dice: se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Ahora, obvio, necesitamos el sustento. Pero como necesitamos el sustento, Dios se aprovecha para enseñarnos muchas lecciones. Por ejemplo, si tomamos la historia del pueblo de Israel en el desierto. Salen de Egipto comiendo mal, esclavos, al desierto. No hay cómo comer, no hay cómo producir. Necesitan, claro que necesitan. Y Dios, aprovechando esa necesidad, sí, lo hace de tal manera que pretende darle lecciones espirituales muy, muy importantes. Lo primero es que, listo, el maná caía del cielo. Y lo primero que debemos entender es eso: la provisión viene de Dios. No parece para algunos. Creen que es su capacidad, sus conexiones, su genialidad. ¿Sí? Sin embargo, dice que los animales, la vez pasada hablamos de los animales también, de cómo se ofenden cuando los comparan con nosotros. Sin embargo, dice que los animales esperan en Dios que les dé su comida a su tiempo, dice la Escritura. Y los hombres que trabajan creen que es su trabajo el que les da de comer. Cuando Dios los lleva al desierto donde no hay cómo producir y Dios promete el maná, lo primero que quiere que entendamos nosotros respecto de la provisión es: la provisión viene de Dios. No puede venir de otra forma. La provisión viene de Dios. Y la puede mandar a través de un ángel o a través de un demonio, pero la provisión viene de Dios. Pero para aprovechar la bendición que siempre viene de Dios hay que aprender ciertas lecciones. Por ejemplo, ellos debían ser diligentes. ¿Por qué? Porque el maná caía de madrugada y cuando salía el sol se derretía y se colaba entre la arena. El que no madrugaba no recogía y no comía. O sea que, listo, Dios da la provisión, pero hay que ser diligente, proactivo, sin no ser negligente, inteligente. O sea, hay que aprovechar esas cosas para disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. Además de esto, ellos no podían guardar comida para el otro día porque se descomponía. Eso los obligaba a decir: cada día tiene su propio afán. Hoy estamos bien y mañana tal cosa, Dios proveerá mañana. Entonces tenían que aprender en que cada día llegaría la comida. ¿Sí? No es como de golpe hacemos nosotros, que hacemos el mercado para 15 días y uno dice: bueno, para mañana tengo para una semana. No, era como si usted abriera la despensa por la noche y no hubiera nada. Y no hubiera nada, ni gente que le fuera a pagar ni nada, y esperara que el otro día pues llegara otra vez la comida. O sea que lo otro es: aprenda a vivir el día. No sufra por lo que no sabe que va a pasar o no va a pasar. ¿Sí? No se angustie y tampoco se alegre por esas fantasías. Luego de eso dice que debían recoger la cantidad suficiente para ellos y su familia. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo, dice la Escritura. O sea que no solo debían proveer lo suyo, sino estar pendientes de las necesidades de su familia para recoger lo suficiente para repartir a su familia. Buena administración, muchas cosas había que aprender. No podían recogerlo el día de reposo. Y de aquí yo saco algo muy lindo, y es: nunca la provisión es más importante que el proveedor. Nunca la provisión es más importante que el proveedor. 10 leprosos recibieron sanidad. Solo uno dijo:
que me haya curado de la lepra no es lo importante. Lo importante es quién me curó y se devolvió y se salvó. Los otros que hicieron se fueron felices sanos y se perdieron. Nunca el proveedor es más importante que la provisión. A veces Dios da la provisión y uno con su provisión ya cree que no necesita de Dios y comienza a torcerse, ¿sí? Pero Dios les dice que no. Luego les habla del diezmo como un reconocimiento de que es Dios su proveedor, de su fidelidad. Les habla de la generosidad. Cuide de los pobres. Si usted no cuida de los pobres, desprecia a Dios. Cuando usted cuida de los pobres, asegura que Dios lo cuida a usted. Habla del contentamiento, habla de la misericordia, habla de muchas cosas. Ahora, ¿usted cree que una persona que se gana una lotería, miles de millones, aprende todas estas lecciones? No. Y normalmente el que no ha tenido plata y recibe una gran cantidad de dinero, normalmente rápido vuelve y se le esfuma. No aprendió las disciplinas necesarias, ni normales ni espirituales, para administrar la riqueza, la pierde. Entonces es por esa razón que nuestra provisión viene de Dios y vendrá en la cantidad precisa, que Él sabe que tenemos la capacidad con su ayuda de administrar adecuadamente. ¿Sí? Dios sabe lo que hace, pero el simple no entiende esas cosas. Él quiere pues todo como mago. Ahora, hay algo muy importante respecto de la provisión y es Lucas 16:11. Pues si en las riquezas injustas, la provisión material, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? O sea, de la forma como manejemos la riqueza va a depender nuestra herencia en el cielo. ¿Por qué? Porque la riqueza es el otro Señor, el que le hace contrapeso precisamente al Dios Todopoderoso. Y quien se deja manipular de la riqueza, pues no está sirviendo a Dios y el asunto es completamente grave. Ahora, pero no solo el deseo de ser millonario sin pagar el costo es uno de los sueños y pensamientos del simple. Hay otra área, y fíjese que tiene que ver con los dos grandes corruptores del hombre. El primer corruptor es el dinero. El mundo es manejado por el dinero, olvídese. En estos días escuchaba un documental que dice que el asunto de la ONU con la ideología de género es que lo que ellos tienen planeado es un negocio mundial. ¿Sí? La idea es libertad sexual porque ellos son los que proveen los preservativos a nivel mundial. ¿Sí? Y no solo proveen los preservativos a nivel mundial, sino son los que tienen el control de las medicinas que vienen producto de esa locura sexual. O sea, el negocio es redondo, hay que darle libertad a la gente para que la gente se enferma, para que luego dependan de las medicinas que nosotros le vendemos, que no dan curación total, sino que son paliativos para mantener la gente enferma. Es un magnífico negocio, es un tan buen negocio como la guerra. Pero ¿de dónde sale eso? Desde las mismas Naciones Unidas. Entonces el asunto es el dinero. Ahora el otro gran corruptor ahí está, es el sexo. Y es también lo que evidencia la simpleza del simple. Sí, el simple, entre más liberal sea una persona respecto del sexo, entre más libertad sexual tenga, es más simple y más falto de entendimiento. Vea lo que dice la Escritura, Proverbios 7, 7 y 8. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. O sea que tenemos a un simple, a un joven falto de entendimiento. Dice, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. ¿Quién es ella? ¿Quién será ella? A la casa de ella. ¿Quién es ella? Proverbios 9:13. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Ojo, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. ¿A quién llama esta mujer alborotadora, simple e ignorante? Dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del
Seol. Insisto, aquí se ve una mujer simple, ignorante, llamando a un simple falto de cordura. ¿De qué está hablando? De eso, de esa libertad sexual que se predica en el mundo, pero que es una señal de la simpleza. El matrimonio ha sido instituido por Dios y es sagrado a sus ojos, por lo tanto, todo tipo de infidelidad, libertad sexual, swinger y todas las cosas que se han inventado ahora, eso a los ojos de Dios es insensatez, ignorancia, falta de cordura y simpleza. El problema del simple es que el simple por simple se convierte en el objeto, ¿sí?, de los astutos y ladrones, ¿sí?, el paquete chileno y ese tipo de cosas. ¿Quiénes caen ahí? Los simples. Ay, no, me encontré una plata, en lugar de pensar en devolverla, uy, qué bueno, me la encontré, es mía. Sí, y a través de esa simpleza de obtener las cosas de la manera incorrecta, el simple cae enredado en muchas cosas. Placer sexual sin compromiso, sin matrimonio, listo, hagámosle. O sea, todo lo que sea gratis y barato, el simple va cayendo así. Dice Isaías 32:7, las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples. Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Yo estoy en un proceso de pagar todas mis deudas, ¿sí?, desde una charla que les di hace como un año que dije, uy, estoy pagando por cada 10 millones, uno al año paga 3 millones de intereses. Sí, entonces claro, he sido muy cumplido con mis cosas, entonces tengo mucho crédito y feliz comprando y pagando hasta que digo, oiga, estoy pagando un pocotón de plata en crédito y no tengo para ir a vacaciones. O sea, si me pongo al día ahí y sale la plata para las vacaciones. Y entonces ahora que estoy en ese proceso, no hacen sino llamarme los bancos. Vea, señor, vemos que usted tiene un crédito con nosotros, vea, sin ningún costo se lo podemos a 36 meses. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieren ellos? Que uno pague interés. Entonces yo le digo, usted lo que quiere es fregarme pagando intereses. O sea, por mi buen manejo y por mi buen comportamiento, usted me llama para clamarme el puñal y que yo pague muchos intereses. ¿Dónde está el beneficio de eso? Señor, pero es que usted va a poder pagar una cuota chiquita y tendrá libertad financiera. ¿Para qué? Para volverse a enredar. ¿Qué hace el simple? Bueno, sí, hagámosle. Y pague, y pague, y pague. O sea, es no entender ese tipo de cosas, no tener entendimiento. Entonces el simple cae producto de todas esas cosas. Dice Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde. No, por ahí no. Mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Qué necesita un simple? Ya lo dije, pues un padre que lo eduque, que le enseñe, que le muestre cómo en realidad es la vida con Dios. Y cuando no hay esto, pues necesita amigos creyentes, ¿sí? Lo que nosotros llamamos líderes, discípulos, es la función de ayudarnos los unos a los otros a dejar la simpleza. Ahora, la idea es, Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. O sea, es la palabra de Dios la que realmente puede sacarnos de la simpleza. Ayer unos amigos, viejos amigos pastores, pues, comenzaron a poner comentarios en la escritura sobre que hay que celebrar las fiestas judías, porque tristemente a nosotros la iglesia católica envenenó a la iglesia evangélica y la tiene haciendo los cultos los domingos y celebrando la Navidad y no sé qué, entonces que en lugar de eso hay que ir a las fiestas judías. Y yo decía, de un polo al otro. Entonces comencé yo a escribirles, olvídese tal cosa, y comencé a darles unas respuestas. Hace años no me comunicaba. Bueno, hay que estudiar, bueno, la buena intención de los corazones, aceptamos, pero se ve que están graves, ¿sí? Respecto de cosas doctrinales que no han estudiado, lo sé porque salieron de donde yo salí y nos enseñaron todas las cosas mal. Pero es eso, ¿verdad? No hay ese, y lo que todos reconocían es, hemos tragado entero, no hemos estudiado la palabra de Dios con dedicación y por eso hay muchas cosas que están mal. Ahora, la idea es que el simple sea enseñado, pero hay cosas que ayudan al simple. Cuando el simple comienza a ver a su alrededor lo que pasa, él puede aprender. Proverbios 19:25, hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado. Hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado. Es como cuando usted ve que alguien toma un mal camino y le va mal, usted dice, uy, por ahí no es bueno irse. Yo tengo una bendición muy grande en esto. Llevo 40 años en esto. Mis hijos han crecido viendo eso. Mis hijos han crecido viendo jóvenes, jovencitas que llegan a la iglesia y que
por su necedad se meten y se enredan en pasiones juveniles, mal casados y sufrimientos y muchas cosas. Mis hijos han visto todo eso y eso les ayuda a ellos a aterrizar. ¿Sí? Tienen un claro propósito, vamos a llegar vírgenes al matrimonio, tal cosa, tal otra, porque han visto, ¿sí?, los dos lados de la moneda. O sea, uno no necesita pasar por todas las experiencias malas para saber que es malo. Al ver uno lo que otro está haciendo y los resultados uno puede aprender, y es lo que dice la Escritura. Cuando usted castiga al escarnecedor, el simple, va a ser avisado de que las cosas no son de esa manera. Proverbios 21:11, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. O sea que se puede aprender a través de eso. Sin embargo, a veces el simple no progresa, sino que echa de para abajo. O sea, se obstina en su voluntad, en yo sé, en yo mando, en yo puedo. Y en lugar de salir de su simpleza, se vuelve algo que la Biblia llama burlador. ¿Sí? De su simpleza comienza a burlarse. Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? O sea, el hombre por complacer sus deseos trata de demostrar que él está por encima y aprovecha toda situación que le conviene para burlarse de lo que otros hacen creyéndose superior. Y es típico. Yo tengo un lunar, o tenía un lunar aquí en la cabeza bastante feo, y yo fui víctima en el colegio de cómo se burlaban. Me decían lunita, por una serie de dick tracks y que una extraterrestre había llegado de la luna, y me decían, es que usted tiene una mogolla que parece con cráteres como la luna, entonces yo era lunita. Sí, y los niños se burlan con una facilidad de los demás. Sí, y compiten. El carro de mi papá es más bonito que el tuyo, mi papá es más macho que el tuyo. Pero es lo común en la burla. Solo que el problema con la burla es que cuando crece en intensidad, se vuelve escarnio. Y a veces en los cristianos pasa eso, hay mucha libertad y se burlan unos de los otros. Y dice, no te burles. Ay, no, a mí no me molestaría. No, pero al otro sí. Sí, y el otro está herido porque en las burlas y en los comentarios pues están diciendo cosas contra mí y la persona pues no va a decir nada, pero va guardando en su corazón cosas que no debe guardar. Vea por ejemplo, Salmo 69:20, la burla agrandándola es escarnio. Dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Ahora, este burlador comienza a irrespetar la autoridad. Génesis 27:12. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador. Era este hijo que con el consejo de su madre necia se disfrazó para obtener la bendición de su padre. Y él decía, mi padre se va a dar cuenta que me estoy burlando de su autoridad, que me estoy disfrazando. O sea que el burlador comienza a irrespetar la autoridad. Proverbios 13:1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. ¿Sí? Alguien habla de la progresión, de que el hijo cuando chiquito ve que el papá es Superman, pero en la medida que va creciendo va viendo el papá cada vez más bobo y luego más burro y más bruto, y luego el hijo ya cree un genio y no le cree nada al papá. Y dice que cuando llega por ahí a los 40 años comienza a decir, oiga, mi papá sí tenía razón. Después de que mucho ha comido tierra a lo largo de su vida, como que mi papá sí tenía razón. Pues es el proceso del burlador. El burlador no escucha reprensiones. Obviamente, si no respeta la autoridad de los padres, con el tiempo no la de Dios. Segunda de Crónicas 36:16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Sí? La gente que va creciendo en su necedad, pues termina burlándose de la gente de Dios. El último tiempo de la humanidad va a ser caracterizado por esto. Segunda de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propios deseos y diciendo, ¿dónde está la promesa de que Dios va a regresar? O sea, es la característica, burlándose. En la burla está. Hay gente que se le dice lo correcto y él responde con una burla y ya salió airoso porque sí, respondió y quedó bien ante la gente. Sin embargo, no les va a funcionar. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Ahora, simple, burlador, escarnecedor, que es la burla, ya ofensiva. Y digamos que el último nivel más bajo es necio. Y estudiando esto, creo que nosotros usamos la palabra necio muy folclóricamente. Nosotros con facilidad le decimos a alguien necio, pero el significado bíblico de necio es espantoso. Sí, es horrible. Es mejor como que decirle una buena grosería, una cosa, pero decirle necio es algo muy grave, porque la necedad en la Escritura es colocada como un pecado muy serio. Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos o necios aborrecerán el conocimiento, la ciencia. O sea que la necedad es el último como grado de degradación. El necio aborrece lo que proviene de Dios. ¿Ya? Buscando en el diccionario bíblico, la descripción que hace del necio es la siguiente. Dice: persona que no ordena su vida en el temor de Dios. Sus características son opuestas a las del sabio. Los vocablos hebreo y griego indican un muy bajo nivel de inteligencia. Son personas muy brutas y tienen actitudes contrarias a la sabiduría que emana de Dios y que se revela por su palabra. El necio manifiesta perversidad moral. No le importa, por cumplir sus deseos, actuar con injusticia o con inmoralidad. El necio confía en sí mismo, por lo cual tiene una tremenda dificultad para aceptar y seguir consejos. Desdeña la revelación divina, aunque sean salidos directamente de la palabra de Dios, y hasta llega a fingir que es ateo. O sea que la descripción del necio es seria. Y tal vez lo más serio es que es posible que en algunos aspectos de nuestra vida seamos necios, ¿sí? Y no hayamos aprendido, no queramos reconocer lo que Dios nos quiera enseñar. Y obviamente cuando somos necios, eso detiene muchísimo nuestro crecimiento espiritual. Y tal vez lo más tremendo del necio es que el necio tiene poca oportunidad de salvarse. No podemos decir que no la tiene, porque Jesús murió por todo el mundo y dice que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Pero el que camina de la simpleza, ¿sí?, a burlador, a escarnecedor y termina en la necedad, es una persona que difícilmente se puede salvar. No digo que es imposible. Yo podría decir que había dos necios en la cruz de Jesús. Sí, uno que lo insultaba porque quería seguir viviendo en sus crímenes, y el otro que arrepentido y decía: oiga, pues ya me va a morir, pues acuérdese de mí en el cielo. O sea que se salvó, pero es poca la oportunidad. Dice Proverbios 17:10, la reprensión aprovecha al entendido, o sea, un regaño, más que 100 azotes al necio. Trate de ver eso. Una persona entendida se le habla, le aprovecha. A un necio le da a usted 100 garrotazos y dice: no aprovecha lo mismo que el otro. Proverbios 27:22, aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Se habla de coger el trigo y ponerlo en una paila de madera y con un mazo, y ponga al necio y dice, va a seguir siendo necio. Ahora, el asunto es que el necio vive para satisfacer los deseos de su carne sin importarle la voluntad de Dios. El necio es indisciplinado con su tiempo, y con esto me refiero a que no separa los tiempos de su trabajo, de su familia, de Dios. No, el necio se mete en algo que le gusta y copa todo su tiempo y desatiende a los demás. Si hacemos eso, si vivimos para satisfacer nuestros deseos y no para hacer lo correcto, y si administramos el tiempo como nos da la gana para satisfacer nuestros deseos, vamos a ir tomando características de necio. Llegará un momento en que nuestra relación con Dios se volverá religiosa, no entenderemos lo que otros entienden, no disfrutaremos la plenitud espiritual que otros también disfrutan. Hay muchos versículos que hablan del necio. Hagamos un examen. Si descubre que es necio, no actúe como necio y no se ponga furioso y no. Si descubre que es necio, pues anote para que comience a orar, para que saque
esos vestigios de necedad si es que los hay en su vida. Primero, el necio repite sus necedades. O sea, la embarra y vuelve y la embarra, y se le dice y vuelve y la embarra, y sigue con lo mismo, o sea, no cambia, sigue cometiendo el mismo pecado. Proverbios 26:11, como perro que vuelve a su vómito, así el necio repite su necedad. Segundo, el necio es iracundo. Es normal que a todos nos molesten las injusticias. Si usted ve que están violando a alguien y dice, no, yo tengo la paz de Dios, discúlpeme, usted está grave. Sí, ¿cuál paz de Dios? La ira de Dios lo que tener. Pero aunque nos molesten las injusticias, una cosa es que me molesten, sí, airaos, pero no pequéis. Otra cosa es que la ira tome control de mi vida y ya no sea yo. Escuchaba una charla de un señor que decía, y algunos se desahogan en su ira, sí, luego pasa el tiempo y dice, ay, perdóneme, pero ya hay un reguero de cadáveres por ahí. Entonces el asunto es complicado. Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. O sea, no dice que al sabio no le molesta, sino que él le pone el control del Espíritu Santo. El necio, que es soberbio, viviendo mala vida, no reconoce que su vida es desastrosa. Proverbios 14:3, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios la guardarán. O sea, se le reprende al necio por sus pecados y él contesta con soberbia cualquier barbaridad. Al necio le fascina hablar mal de los demás. Proverbios 10:18. El que encubre el odio es de labios mentirosos y el que propaga calumnia es necio. El necio trae calamidad, su comportamiento y sus palabras traen problemas. Proverbios 10:14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Proverbios 18:6. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebranto para sí y sus labios son lazos para su alma. Yo he hecho años atrás y digo, teniendo razón, insistía de tal manera que terminaba formando una pelea de lo que debería ser un consejo. Sí, al pasar los años, sí, bueno, listo, ok. O sea, he visto cómo controlando eso, pues se dijo lo que se tenía que hacer y no perdió uno la paz, sino muy diferente el asunto. El necio trae tristeza para quienes lo aman. El hijo sabio alegra al padre, Proverbios 10:1, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Al necio no le importa lo que piensen los demás, Proverbios 18:1. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. O sea, le da placer que se descubra su necedad. Estoy rebelde y qué, no va a hacer caso y qué, no es su problema. Y Dios te va a disciplinar y qué, no me importa. O sea, es una vaina así. Proverbios 13:16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. Lo tremendo es que a pesar de lo que haga el necio, no vivirá satisfecho. ¿Por qué? Pues uno está caminando en los caminos de Dios, que son lo único que lo puede satisfacer. Proverbios 14:14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Cuando el necio se vuelve elocuente, esos que traman a todo el mundo, desgracia para él. Porque en su elocuencia esquivará las reprensiones y los argumentos y él se creerá que está muy bien. Peor para él entre más elocuente sea. Proverbios 17:7. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. El deleite hace que el necio sea más necio. Estoy haciendo necedades, pero estoy pasando tan sabroso. No, hay que seguir haciendo necedades. ¿Sí? Proverbios 19:10. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo es el Señor de los príncipes. Igual sucede con la honra. La honra no le hace bien al necio. Y uno ve gente necia, los amigos por allá en barbaridades y los amigos, lo feo es que usted es el tenaz y no sé qué. Eso es como clavarle un puñal.
Proverbios 26:1. Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Y aún el que honra a un necio es tan necio como el necio que honra. Proverbios 26:8. Como quien liga la piedra en la honda, así es el que da honra al necio. O sea, la honda es esa cauchera, amarre la piedra para que no salga y haga así, tírela. ¿Qué va a pasar si está amarrada? La pedrada le cae a usted en un ojo mínimo ahí. Sí, dice, eso es lo que hace uno cuando le da honra a un necio, cuando felicita a un necio, eso es como, sí, darse usted mismo pedradas en el ojo. Confiar en un necio es buscarse el daño. Proverbios 26:6. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Sí, o sea, si es necio, ni mensajes mande con ese necio, dice. Eso es como usted hacerse daño solito. Cuidado. ¿Sí? Cuando el necio recibe oportunidades, las pierde. Proverbios 17:16. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? ¿De qué sirve que tenga la oportunidad si no valora? Cuando el necio memoriza palabras sabias y versículos, malo para él también, porque en su necedad las usa mal. Proverbios 26:7. Las piernas del cojo penden inútiles, así el proverbio en la boca del necio. El consejo de Dios, si vives o te relacionas con gente necia, Proverbios 26:4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. O sea, no le coma cuento, ¿sí? Párelo, dígale la verdad, ¿sí? Acéptela o no, que no se crea que, ¿sí?, que es que se la sabe toda, sino párelo con las verdades de la palabra de Dios. Sin embargo, insisto, así como Dios es misericordioso, siempre debemos tratar de hacer algo con el necio. Hay gente que me dice, no, es que tengo un vecino que tal cosa y tal otra, y le insistió, ¿qué hago? ¿Cuál es la fórmula? Le digo, la fórmula es sígalo amando, siga orando por él y siga esperando oportunidades para hablarle. Recuerde que nosotros vivimos bien gracias a lo que hacemos, no a los resultados de lo que hacemos. Porque lo que hacemos va sanando nuestro corazón, va mejorando esa actitud de pureza y nos permite disfrutar de la vida, venga como venga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los resultados dependen de Dios. ¿Sí? O sea, no hay una fórmula, hay que insistir y por eso vemos la multiforme sabiduría de Dios. Sin embargo, pues obviamente, ¿sí?, a veces el necio lo que se busca es disciplinas. Proverbios 26:3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para espalda del necio. Allí están los dos caminos, ¿sí? O de la simpleza pasamos al conocimiento y al entendimiento de la voluntad de Dios para vivir una vida súper chévere, o de la simpleza caemos en ser burladores, escarnecedores o peor aún necios. Cuando yo pienso en esto digo, uy, todavía hay cositas en mi vida que debo revisar, me imagino que algunos de ustedes también. Y la idea es, como decía al comienzo, con un corazón puro, Señor, gracias por lo que me muestras, y enfocarnos en, este es mi error, Señor, ayúdame a confiar en ti para no seguir cometiendo eso, de tal manera que no vivamos para satisfacer los deseos de la carne, sino para hacer la voluntad de Dios, lo cual nos permitirá disfrutar de toda su bendición. Vamos a orar.